En el libro de San Lucas, en el capítulo 14, y a partir del verso 22, dice así la palabra de Dios, y la vamos a compartir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esto es palabra viva y poderosa de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, digno de gloria. Aleluya. Así dice la Escritura. Todavía había lugar, todavía hay un lugar reservado para ti en el reino de los cielos. Yo no sé si habías rechazado las otras oportunidades o es la primera vez que escuchas el mensaje de Dios. Pero lo que tienes que saber es que tienes que tomar conciencia de tu realidad y no puedes seguir esperando más. Ya Dios no puede seguir esperando más. No puedes seguir poniendo excusas tontas en el momento en que Dios te llama. No debes desaprovechar las oportunidades que Dios te da. Hay personas que dicen: pero ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué otros han alcanzado grandes bendiciones y yo todavía no he recibido nada? ¿Sabes que Dios les da las mismas oportunidades a todos? El problema es que algunos la supieron aprovechar y otros la desaprovecharon. Dios no hace excepción de personas. No es que Dios tiene a algunos privilegiados y a otros no. O que Dios hace preferencia por algunos y a otros rechaza. No. El deseo de Dios es que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y que conozcan a Dios. Todos. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario no era solamente para algunos, era para todos. Algunos no lo han entendido y por cuantos fueron llamados se sintieron como privilegiados, se sintieron los únicos y por eso cayeron de la gracia de Dios. Muchos de los judíos se creyeron como los indispensables y por eso ellos mismos terminaron rechazando al Mesías. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Le terminaron rechazando. Porque ellos pensaron en sus corazones que no tenían necesidad de Dios. Dice la Escritura que a cierto joven se acercó a Jesús. Y esto es lo sorprendente. El contraste de la historia que acabo de contar con la historia de este joven. Porque este hombre había invitado y convidado a muchos y todos rechazaron el mensaje. Y muchos rechazan el mensaje de Dios, miran para otro lado, o dicen más adelante o después. Pero la palabra de Dios, encontramos en la palabra de Dios a un joven que se acercó a Jesús con la buena disposición de querer saber qué debía hacer para entrar al reino de los cielos. Y esa fue su pregunta cuando se acercó al Señor. No es que el Señor lo llamó, Él vino donde estaba Jesús. Dice que vino corriendo y se postró donde estaba Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Si miramos las dos historias, quizás el Señor se puso contento, porque que un joven venga con las ganas de seguir al Señor, esto sí que era notorio. Aún en el tiempo de hoy es notorio. ¿Sabes? Cuando a mí me predicaron la palabra, me predicaron muchas veces, y hubieron momentos en que yo rechacé el Evangelio, y yo decía: no, más adelante, porque yo pensaba que había muchas cosas que todavía tenía que disfrutar de la vida y luego acercarme a Dios. Yo decía: bueno, me voy a acercar a Dios después, más adelante, cuando tenga alguna necesidad. Todavía me quedan muchas cosas que disfrutar en la vida. Mal pensando que uno como cristiano, como creyente, no tiene nada que disfrutar, que tiene que llegar de última, cuando ya no da más.
Y por eso muchas veces rechacé el llamado de Dios, el Evangelio. Porque pensaba que Dios solamente era para aquellos que están enfermos, que están en un hospital, que están en una cárcel, que ya no dan más y que no saben qué hacer con sus vidas. Pero no, el mensaje es para todos. Este joven sintió la necesidad de acercarse a Jesús y lo hizo prontamente. Se acercó, fue corriendo y se postró donde estaba Jesús, mostrando su humillación delante de Dios, mostrando su reverencia delante de Dios. Fue y se postró donde estaba el Señor. Algo hasta ese momento que no se había visto. No es que el Señor lo llamó, Él se acercó donde estaba Jesús y le dice, y le hace esta pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para entrar a tu reino? Entonces el Señor le dice: guarda los mandamientos. Él le dice: ¿cuáles? Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Cuando él escucha esto, dice: pero todo esto, Señor, lo he guardado de mi juventud. Se pone contento, él se pone contento porque él que tenía esa pregunta dijo: ya está. Él se sentía como que estaba tocando el cielo con las manos, que ya no le faltaba más nada hacer. Pero el Señor, cuando él dijo: yo todo esto lo he guardado desde mi juventud, el Señor le dijo: pero te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando le dijo esto, como él tenía tantas riquezas, era un joven rico, dice que como tenía tantas riquezas, se dio cuenta que no podía seguir al Señor. Y hasta ahí quedaron sus ganas. Supuestamente él tenía la disposición de seguir al Señor, pero luego no fue tal la disposición. Cuando el Señor le dijo esto, como tenía tantas riquezas, y viendo que él tenía mucho que perder, dijo: no, esto no es para mí. En un primer momento parecía ser de que tenía toda la disposición para buscar a Dios, pero después se volvió atrás. ¡Qué triste historia! Porque aparentemente había hecho todo bien, cumplía todos los requisitos, pero le faltaba algo más. Poner en primer lugar a Dios. Le faltaba algo más. No era el problema todas las riquezas que tenía. No, el problema era el egoísmo que había en su corazón. Y alguien escucha esta historia o lee luego la Biblia y dice: pero ¿qué será? Tanto me pedirá el Señor. ¿Por qué el Señor le pidió tanto a este joven? Él le preguntó al Señor qué debía hacer para entrar al reino de los cielos. De él nació esa pregunta. Y el Señor le respondió. Y cuando él creyó que ya había cumplido todo, el Señor le dijo: te falta una cosa. Te falta algo. Ese es el problema. Cuando uno cree que ya está, ahí es el problema. Cuando tú crees que ya lo has alcanzado, lo perdiste. Porque esa es la manera que Dios tiene para que vos puedas seguir perseverando y que puedas perseverar hasta el fin. Cuando piensas que ya lo has logrado, empieza la debacle. Cuando pensaste que ya estás preparado, es cuando demuestras que no estás preparado. Porque en tu corazón siempre tiene que estar la humildad de saber de que si no es por Dios y solamente por Dios, no llegarás a ninguna parte. Esa fue la manera en la cual Dios le dijo: te falta algo, pero no para descalificarlo, sino para que él pudiese ver su problema, para que él pudiese ver su realidad. Quizás hoy te faltan muchas cosas, pero Dios no te lo dice para que te vuelvas atrás, sino al contrario,
para que te fortalezcas en Dios y para que entiendas que todo es posible con el Señor. Lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Necesitas la fuerza del Señor. Dios es el Dios que te fortalece, el que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Aleluya. Santo es Dios. Dice la palabra en otro de los evangelios, hablando de esta misma historia, que Jesús, cuando este joven le hace esta pregunta, Jesús lo mira, dice, lo miró y lo amó, y le dice, ve y vende todo lo que tienes. ¿Acaso Dios estará en contra de las riquezas? No, si Dios quiere prosperarte y Dios quiere bendecirte. El problema no eran las riquezas. No es que tienes que hacer un voto de pobreza para entrar al reino de los cielos. Algunos dicen no, porque de los pobres es el reino de los cielos. Bienaventurados, dijo el Señor, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos? No, pobre del espíritu. Humildes. Hay personas que tienen muchas riquezas y son humildes. El problema no es las riquezas que tengan. El problema es tu corazón. El problema es tu corazón. Cuando te comienzas a creer algo sin ser nada, ahí está el problema. Ahí está el problema. El Señor le dijo a este joven, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y por qué el Señor le puso la vara tan alto? ¿Por qué todo? Porque el Señor de alguna manera quería mostrarle cuál era su problema. Quizás él decía, no, pero yo soy humilde, yo no tengo problemas. Pero cuando el Señor le dijo así, ve y vende todo lo que tienes, ahí él se dio cuenta que él no estaba preparado, que era muy egoísta en su corazón. Si el Señor le hubiese dicho, bueno, anda y da un poco de lo que tienes y dáselo a los pobres, quizás él sin ningún problema iba y daba, porque tenía mucho. Pero él nunca se hubiese dado cuenta de su condición. Por eso cuando vienes y escuchas la palabra, hay momentos que yo leía la Biblia y decía, no, yo no estoy preparado para seguir a Dios. Esto mismo le sucede a los discípulos, que cuando escuchaban al Señor, escuchaban estas cosas, decían entonces, ¿quién podrá ser salvo, Señor? Jesús dijo, porque difícilmente un rico puede entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y que un rico entre al reino de los cielos. Es prácticamente imposible, pero no imposible, porque lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Amén. Porque el problema no es el dinero, el problema es el egoísmo que tiene el hombre. Y se ve que este joven era muy egoísta. Y el Señor le dijo así, y le dio esa palabra para que él se dé cuenta cuál era el problema. El problema estaba en su corazón. El problema no era la plata, el problema era su corazón. Él necesitaba cambiar su corazón para poder entrar al reino de los cielos. Lo que tú tienes que cambiar es tu corazón, no es algo exterior. Él dijo, pero Señor, se puso contento cuando el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y cuando le dijo, ¿cuáles? Dijo, pero Señor, todo esto lo he guardado de mi juventud. Él dijo, listo, ya está, ya no necesito nada más. Pero te falta una cosa, todavía te falta algo. Y a cada paso que uno va dando en el camino de Dios, siempre parece ser de que te falta algo. Cuando vos pensás que estás llegando a la meta, parece que alguien viene y te corre la meta, la línea de llegada. Vos decís, listo, ya está, lo alcancé. Y pareciese ser de que alguien va y te corre un poco más adelante. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque Dios no quiere que te quedes ahí. Porque Dios sabe que todavía puedes dar mucho más. Cuando vos pensaste que lo diste todo, Dios dice, no, todavía te falta mucho más. Porque Dios quiere sacar cosas mucho más grandes de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que ni siquiera tú sabes y piensas que puedes dar. ¡Aleluya!